Buenas tardes, hoy 28 de abril de 2021 vamos a hablar de atención de resignación en sala de parto, ¿verdad? Vamos a tocar varios ítems, entre los cuales la atención que se necesita para la atención perinatal. Vamos a hablar de la asfixia y la clasificación, la atención pediátrica en el parto. ¿Ok? Entonces, para ello debemos recordar lo siguiente, que es importante, que es qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando un bebé, en este caso un animalito, un feto, rata, ¿verdad? Es sometido a un proceso de asfixia. Para ello, si nosotros a esta rata le obstruimos la boca y se clampea el cordón, a los 10 segundos comienza los llamados periodos de apnea jadeos por un minuto, y después comienza la apnea primaria, en la cual disminuye la frecuencia, ¿verdad? Pero si a esta rata recién nacida le empezamos a estimular, ¿verdad? Observamos que la rata sale de la apnea. Ahora bien, si seguimos clampeando el cordón y con oclusión de la boca, la ratica sigue con jadeos por 4 o 5 minutos y después entra lo que se llama la apnea secundaria, en la cual, además de dejar de respirar y bajar la frecuencia, hay acidosis, ¿verdad? Hiposemia y aumento del CO2, pero esta rata no sale de esta apnea secundaria a menos que le demos ventilación a presión positiva. Y de acá es que viene lo que vamos a ver seguidamente a la reanimación. Otra cosa que vamos a ver es que el exceso de oxígeno es el que inicia o el que produce la más isquemia, sobre todo en la etapa de reperfusión, por aumento del edema celular citotóxico y vasogénico, ¿verdad? Y también la hipotermia como mecanismo para regular esta inflamación postparada. Entonces, debemos este pensamiento de Paracelso en 1524, que todas las sustancias son tóxicas, solo la dosis hace que algo no sea un veneno. Esto es Paracelso en 1524, es lo que vamos a ver. ¿Cómo nosotros logramos una atención óptima del parto? Bueno, a través de la previsión, con materiales y equipos adecuados y el equipo humano. Okay. Toda madre que tenga algún tipo de riesgo que ponga en peligro su vida o la del bebé debe ser trasladada a un centro donde tengamos el equipo, la terapia para la atención del bebé y la mamá. ¿Okay? Esto es importante que lo recordemos, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos que prever lo siguiente, que el 85% de los recién nacidos a término respiran a los 10 a 30 segundos, el 10% de estos recién nacidos responderán sencillamente a la estimulación y el secado, recordando lo que hablamos en la apnea primaria, el 5% responderán a ventilación a presión positiva, y de todos estos el 2% serán intubados, el 0,1% necesitarán compresiones cardíacas y el 0,05% apenas necesitarán compresiones cardíacas más adrenalina. ¿Cuáles serían los factores obstétricos antes del parto e intraparto que determinan que un paciente sea alto riesgo o no? Bueno, tenemos factores anteparto, ¿verdad? Entre los cuales tenemos diabetes, eclampsia, insuminización RH, sangrado en el segundo y tercer trimestre, infección materna, oligo y polidráneos, gestación múltiple de pretérminos, drogas maternas, hidrofetalis, anemias, taquicardia fetal, alteraciones genéticas y factores intraparto como presentaciones anormales, RPM más de 24 horas, líquido amniótico fétido, trabajo de parto prolongado, perfil biofísico alterado, líquido meconal espeso, EPP, placenta previa, prolapso del cordón. Todos esos factores son importantes para nosotros determinar si una madre puede parir en este centro, en un centro asistencial determinado. Y lo otro importante es tener el material y los equipos necesarios, entre los cuales tenemos la mesa de calor radiante con un reloj que nos avise cuánto tiempo llevamos reanimando el paciente, centros para secar y calentar al neonato, bolsas estériles para colocar al bebé, sobre todo el prematuro, para evitar su enfriamiento, fuente de oxígeno con blender para medir la cantidad de oxígeno, estetoscopio, monitor de saturación y electrocardiografía, modo para controlar la temperatura, fuente de succión con sonda de aspiración, bolsa de resucitación autoinflable con válvula de PIC y medidor de presión o pieza en T, tubo endotraqueal, equipo de intubación, canógrafo, inyectadoras de insulina, catéteres umbilicales, adhesivo para fijar tubo endotraqueal y el catéter umbilical si es necesario, adrenalina, tubos para muestra y equipos para resolver los neumotoras. Bueno, aquí hay fotos de algunos de los equipos que hemos nombrado.
Y el test de Apgar, que si bien no nos dice cuándo reanimaron a un paciente, sí nos dice si una de las evaluaciones clínicas que podemos hacer para determinar si un paciente está en asfixia o no. Bueno, vamos a estudiar este tema de reanimación en base a esta separata de la revista Pediatrics que habla de resucitación neonatal del año 2020, donde se basan en la evidencia, medicina basada en la evidencia. Entonces ellos dividen el nivel de evidencia en base al nivel A, estudios randomizados con sus metaanálisis, el nivel B randomizado son estudios con menos calidad del estudio, pero randomizados y también con metaanálisis. Y el nivel B, NR, que son no randomizados, con buena calidad, pero el nivel C serían estudios que no tienen calidad adecuada, y el nivel CEO, que sería opinión de expertos. En cuanto al grado de recomendación, si es riesgoso o beneficioso en la conducta, tendríamos la clase 1, que es totalmente recomendado, la clase 2, que es moderadamente recomendado, la clase 2B, con poco nivel de evidencia, bien recomendado, y en la clase 3 es peligroso e incluso muy peligroso cuando es de color rojo. En cuanto a qué hacer al bebé, en el bebé cuando va a venir por cesárea o parto, ¿qué vamos a hacer con el cordón? Bueno, entonces se habla que la ligadura tardía se ha propuesto de 30 a 60 segundos versus la ligadura precoz para mejorar, sobre todo en los pretérminos. Se ha visto que disminuye la incidencia de hemorragia intraventricular, enterocolitis y menos necesidad de transfusión. Sin embargo, con un nivel de evidencia, opinión de expertos y una grado de recomendación de 2B, ¿verdad? Se recomienda que los pacientes tanto pretérminos o comatérminos no hay estudios claros en cuanto si se hace ligadura precoz o tardía. Lo que sí se ha encontrado es que cuando hay sangrado por placenta previa o DPP, ¿verdad? Se debe dejar un segmento largo del cordón, ¿verdad? Precisamente por el riesgo de sangrado, pero en ninguna forma se recomienda ordeñar a estos pacientes, o sea, ordeñar el cordón. Entonces, cuando nace el bebé, ¿qué hacemos? Bueno, ocurre lo que se llama el minuto dorado. En este minuto dorado, nosotros en estos primeros 60 segundos, ¿verdad? Una vez que nace el bebé, debemos evaluar si el bebé tiene buen tono, si está llorando y se está respirando adecuadamente. Y si es así, debemos pasarlo con su madre con una frazada caliente para evitar que se enfríe y lograr el apego precoz. Ahora, si no es así, el bebé no tiene buen tono, o no respira adecuadamente, entonces debemos colocarlo en mesa de calor radiante para calentarlo, aspirar gleras si son abundantes, secar y estimular para lo que hablamos de la apnea primaria, ¿se recuerdan? Para evitar que mejorar esta apnea primaria, y colocar en una posición adecuada. Si con esto mejora, debemos pasarlo con su madre. Ahora bien, si vemos que sigue esta alteración de que no llora o está no respirando, entonces debemos colocar el monitor y la saturación, recordando que la saturación debemos colocar oxígeno ya por ejemplo, a los 5 minutos es que se alcanza apenas 85% de saturación. Esta es la posición que debemos colocar al bebé, que es la posición de Rosier, y acá tenemos el nivel de evidencia donde se observa que es importante el calentar al bebé, sobre todo el pretérmino, para evitar que haya depresión respiratoria. Ahora bien, si después de, en estos primeros 30 segundos vemos que el paciente deja de respirar, o sea, se apnea, presenta respiración jadeante o una frecuencia cardíaca menos de 100, entonces damos ventilación con presión positiva, ¿verdad? Y esto tiene un grado de recomendación 1 con un nivel de evidencia B, estudios no randomizados, y se debe dar con una presión de 20 a 25 centímetros de agua con un nivel de evidencia 2, grado de recomendación 2A, y el PIT debe ser con grado de recomendación 2B. Lo que sí debemos controlar es evitar
aumento de estas presiones por encima de estos niveles, porque esto puede ser peligroso, mucho más, o sea, más de esta presión inspiratoria por el riesgo de neumotórax. Ahora bien, si nosotros logramos la frecuencia cardíaca es más de 100, pero el paciente presenta todavía dificultad respiratoria, debemos colocar CPAP si presenta dificultad respiratoria. Entonces, el CPAP es importante y esto se ha encontrado con un nivel, un grado de nivel de evidencia tipo A, ¿verdad? El uso del CPAP nasal sobre todo, para los pretérminos y los niños a términos con dificultad respiratoria. Acá observamos que la bolsa de autoinflable de resucitación, ¿verdad? Debemos colocarlo a nivel de la cara, de la nariz a la mejilla, y debemos colocar el pulgar y el índice en forma de C, ¿verdad? Y logrando que el tórax se levante en forma apropiada. Este es el otro modo de suministrar la presión, que es la pieza en T, que es un mecanismo donde tenemos una fuente de oxígeno mezclada con aire, o sea, un blender, ¿verdad? Y donde podemos controlar la presión inspiratoria máxima, dijimos 20-25, que se levante el tórax, y además podemos controlar el PEC, ¿verdad? A través de esta pequeña válvula que está ajustable acá, y ahí podemos colocar el PEC. Este es el mezclador del blender. Vemos que las mascarillas deben ser transparentes, que no haya escape, ¿verdad? Que haya un buen sello, ¿verdad? Y que debe ir de la nariz a la mejilla. Estas bolsas autoinflables, ¿verdad? Deben tener un mecanismo para controlar la presión inspiratoria a pico, ¿verdad? Y también debemos poder suministrarle PEC. Ok, aquí tenemos la bolsa de resucitación o la bolsa autoinflable. Debemos recordar que esta bolsa debe tener un mecanismo de controlar la presión inspiratoria a pico y también una válvula para colocar PEC. Ok, después de dar estas ventilaciones a presión positiva en forma adecuada, la frecuencia cardíaca debería subir en 15 segundos. Y entonces debemos evaluar si no ocurre, si este tórax no se levanta, ¿verdad? Debemos hacer esta memotecnia Mr. Sopa, que M es un sellado adecuado, R de reposición de la cabeza, S de succión si es necesario o de abrir la boca, P de una presión, aumentar la presión si es necesario, y A, otra vía aérea alternativa, ya sea intubación endotraqueal o máscara laríngea. En la memotecnia, cuando usamos esta ventilación a presión positiva, es 1-2 ventila. Ok, si observamos líquido meconial, fluido de espeso, actualmente lo que se recomienda es que no se debe intubar, ¿ok? El paciente esté o no vigoroso. Esto se basa en un nivel de recomendación 3, es decir, no es beneficioso, con un nivel de evidencia C con datos limitados, en los cuales se dice que en los pacientes no vigorosos, de ninguna forma, que tengan líquido meconial, en ninguna forma se debe visualizar o intubar endotraquealmente para extraer el líquido meconial, dado que produce más problemas que beneficios. Y por otra parte, hay una recomendación en la cual, si luego de iniciar reanimación con ventilaciones a presión positiva y la vía aérea vemos que no se levanta el tórax, ¿verdad? Debemos proceder a aspirar endotraquealmente el meconio, ¿verdad? Y esto tiene un grado de recomendación 2A con un nivel de evidencia recomendación por expertos. Luego de 30 segundos de ventilación a presión positiva adecuada, ¿verdad? Y vemos que el paciente, si el paciente presenta, después de esos 30 segundos de ventilación a presión positiva, presenta una frecuencia cardíaca menos de 60, entonces debemos proceder a realizar las compresiones torácicas. En ese momento debemos colocar la fracción inspiratoria de oxígeno en 1, ¿verdad? Y se recomienda para este momento la intubación endotraqueal o máscara laríngea como métodos de dar una ventilación adecuada.